Entonces, hablemos de la economía en el periodo entre guerras, entre 1918 y 1939, final de la Primera Guerra Mundial, comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué vamos a hablar? Lo primero, les voy a dar una serie de definiciones. Hablaremos de la economía de los 20, hablaremos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y hablaremos de la Gran Depresión, de lo que también nos habló en este momento en su presentación Sebastián. Y después vamos a hablar del New Deal y de las políticas keynesianas como herramientas para salir de la crisis. Entonces quiero hacer una serie de definiciones importantes primero, sobre todo porque esto es una clase de historia económica, ustedes son profesionales en finanzas en formación, entonces pues es importante que entiendan qué es el dinero. Y claro, digamos, el dinero tiene que cumplir tres características básicas, tiene que ser reserva de valor, o sea, tiene que ser el sitio donde todos estamos de acuerdo en que vamos a transferir riqueza a través del tiempo. Entonces, si yo tengo dinero, eso actúa como una pila, como una batería, y es una reserva de energía. A mí me pagan, me dan dinero a cambio de mi trabajo, ahí tengo una reserva de energía que yo puedo intercambiar por el trabajo de otra persona para obtener bienes y servicios que me permitan sobrevivir, o lo puedo mandar al futuro a través del sistema financiero para momentos en los que no tenga dinero, en los que no tenga energía y necesite seguir consumiendo. Pero el dinero que hay en la economía no es solamente el dinero que imprime el Banco Central, no es solamente el dinero en papel. Hay también una forma de dinero que se llama dinero bancario, absolutamente indistinguible, indiferenciable del dinero que emite el Banco de la República, en el sentido de que yo no sé si el saldo que tengo yo en la cuenta es dinero que tiene el banco en el Banco de la República o es dinero bancario. ¿De dónde sale el dinero bancario? Y esto ya la intuición nos la dio Sebastián en su presentación. Yo voy al banco, deposito 1.000.000 de pesos, el salario, digamos, y el banco registra en sus libros que tiene 1.000.000 de pesos. Eso es un pasivo para el banco, ¿sí? Porque me debe la plata, y le aparece de pronto en el activo efectivo para que la ecuación fundamental esté cuadrada. El banco con ese efectivo, ¿qué va a hacer? Llega Sebastián y dice, oiga, présteme 500.000 pesos. Entonces el banco saca del efectivo 500.000 pesos y se los da a Sebastián, y Sebastián queda ahora con una cuenta por pagar de 500.000 pesos. ¿Por qué sigue cuadrado el banco? Porque el banco ahora tiene 500.000 pesos en efectivo, 500.000 pesos en cuentas por cobrar. Ahora, el dinero hay en la economía. Pues yo estoy convencido de que yo tengo mi 1.000.000 de pesos en la cuenta. Y Sebastián tiene 500.000 pesos en un depósito. Por lo tanto, aparecieron 500.000 pesos. Esos 500.000 pesos son dinero bancario. Los creó el banco. ¿El banco realmente qué hizo? Creó una cuenta por cobrar para Sebastián y creó un depósito que es un pasivo en el que le debe 500.000 pesos a Sebastián, y su estado financiero sigue. Ese dinero bancario existe porque los bancos no tienen que tener guardado el 100% de los depósitos. Ese dinero bancario existe porque hay una cosa que se llama el encaje bancario. Y el encaje bancario es el porcentaje de los depósitos que el banco tiene que tener guardado por regulación en el Banco Central, en nuestro caso, en el Banco de la República. Si el Banco de la República baja el encaje bancario, pues los bancos pueden prestar más por cada peso que les dejan, y si el Banco de la República sube el encaje bancario, los bancos pueden prestar menos proporción del dinero que les dejan. Entonces, bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre dinero e inflación? Pues en la medida que el Banco Central se dedique a imprimir dinero, va a aumentar la cantidad de dinero en la economía más rápido que la cantidad de bienes, que lo que aumenta la cantidad de bienes y servicios, y por lo tanto, como los precios se fijan por subasta, y esto lo vimos en una de las clases pasadas,
pues los precios van a tender a subir. Ahora, las hamburguesas se van a poner más caras, los apartamentos se van a poner más caros, en general el mercado, todo se va a poner más caro si hay más dinero en la economía. Incluso el dólar se va a poner más caro porque pues, la cantidad de dólares que hay no necesariamente aumenta con la emisión de dinero en Colombia. Entonces, como hay la misma cantidad de dólares y más pesos, pues va a aumentar el tipo de cambio, es decir, va a haber una devaluación. ¿Bien? Esa dinámica es importante, ¿por qué? Porque una de las cosas que el Banco de la República o que la banca central puede hacer para controlar la cantidad de dinero en la economía es subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente no pida crédito. ¿Para qué? Para reducir la creación de dinero bancario. Puede subir los encajes. ¿Para qué? Para reducir la creación de dinero bancario. Y puede dejar de imprimir moneda para reducir ya no la creación de dinero bancario, sino la creación de dinero de banca central. Entonces, es importante entender que el mecanismo de tipo de interés y el mecanismo de encajes operan es a través del dinero bancario y no a través de la cantidad, no a través de la impresión de dinero por parte del Banco Central. Ahora, hay algunos momentos en la historia en la que los bancos centrales han impreso dinero para financiar el esfuerzo de guerra, por ejemplo, o para financiar la operación normalmente se hace para financiar esfuerzos de guerra o recuperación después de desastres naturales. Ahora, uno no ve al Banco Central imprimiendo billetes, subiéndose a un helicóptero y regándolos por la economía. ¿Cómo hacen para que esos dineros le lleguen a la gente? Fácil. Imprimen los billetes y se los mandan al gobierno. Y el gobierno a cambio les da un pagaré. Entonces, el gobierno se endeuda con el Banco Central. Eso es lo que se llama monetización de deuda. El Banco Central imprime billetes, se los manda al gobierno en un camión, el gobierno le devuelve un papel que dice yo te pagaré cuando buenamente pueda, el Banco Central guarda el papel en la bóveda. Y el gobierno coge ese dinero y lo gasta. Eso es una monetización de deuda. Un tercer concepto, nosotros habíamos hablado del patrón oro, que fue el que se estableció en 1870 y duró hasta 1914. Y ahora les quiero explicar un sistema muy parecido, simplemente no es igual, que se llama el patrón de cambio oro. En el patrón oro, los bancos centrales para poder emitir dinero tenían que tener oro, tenían que tener los lingotes y las moneditas de oro guardados como respaldo de la moneda que se emitía. En el patrón de cambio oro, no solamente pueden tener oro, pueden tener monedas que sean de reserva de valor. Pueden tener, por ejemplo, dólares o pueden tener libras esterlinas. Ya en ese patrón de cambio oro, no necesariamente puedo ir yo a la Reserva Federal a que me entreguen el oro. Me pueden entregar moneda convertible también. No es solamente ir a que me den mis pepitas de oro o mi monedita de oro o mi lingote de oro, es que me pueden dar moneda convertible. Entonces, por ejemplo, en España, bueno, España nunca estuvo en el patrón oro. Ah, no, no, España sí estuvo en el patrón. En España, yo podía ir al Banco de San Carlos, en Madrid, o podía ir al Banco de Barcelona, llegar con 200.000 pesetas y pedir que me dieran oro y me dirían, mire, no le damos oro, pero le damos dólares. O le damos libras, que es igual moneda convertible y es moneda de alto valor. Eso también explica por qué el oro dejó de circular. Y ya realmente estamos en un mundo de moneda fiduciaria, pues no de moneda fiduciaria, pero sí de papel moneda. Bien. El punto de las políticas anticíclicas, que es, digamos, la cuarta definición que me parece importante dar hoy, tiene que ver con el papel que juega el Estado en la economía. Una política procíclica se puede entender como la política cizañera. Cuando las cosas van bien, hace que las cosas vayan mejor, y cuando las cosas van mal,
le echa fuego a la candela para que las cosas vayan peor. Por ejemplo, una política procíclica, es decir, la política cizañera, sería lo que ocurría en el patrón oro cuando había una salida de capitales. En una economía tenemos un tipo de cambio fijo con el oro, las cosas empiezan a ir mal y los inversionistas se empiezan a ir. En ese escenario en el que los inversionistas se empiezan a ir, pues la economía necesita todo el apoyo que le podamos dar. Pero por la política del patrón oro, por el mecanismo de funcionamiento del patrón oro, cuando el oro se está yendo de la economía, toca subir la tasa de interés. Subir la tasa de interés encarece el crédito, subir la tasa de interés reduce la rentabilidad de proyectos de inversión, subir la tasa de interés en general vuelve más lenta la economía. Es decir, empeora el ciclo. Y cuando hay mucho oro entrando en la economía y hay mucha inversión y la cosa va bien, por la mecánica del patrón oro, ¿qué toca hacer? Pues bajar la tasa de interés. Y entonces uno baja la tasa de interés, abarata el crédito, mejora las condiciones y entonces en un momento en el que la economía está en boom, está la política monetaria empujándola para que se caliente más y eso es lo que lleva a las economías recalentadas. Y eso es lo que termina en inflaciones. Entonces, ¿cuál fue el gran descubrimiento, o mejor, el gran planteamiento de Keynes? Que hoy en día suena como una cosa obvia, pero créanme, en los 30 no lo era. Es abandone el patrón oro, porque son políticas procíclicas, y más bien cuando la cosa va mal, que el gobierno aumente el gasto público para soportar el crecimiento económico y reducir el desempleo, y cuando la cosa va muy bien, que el gobierno quite los apoyos para que la economía solita vaya subiendo. Una política anticíclica. Ese fue uno de los grandes aportes de Keynes, o sea, uno de muchos, pero es importante que se entienda que el diseño de políticas anticíclicas es de este periodo, no de antes. Eso es un descubrimiento del siglo XX. Entonces, ahora sí, hablemos de la economía de los 20. Lo primero, antes de la Primera Guerra Mundial, la economía europea representaba el 47% de la mundial. Para el año 1950 ya era solo del 40%. Esto no solamente se debía a que los demás países hubieran crecido mucho, sí, los demás países crecieron mucho, pero también ocurrió, y es por eso quiero que vean esa foto, que mucho del capital físico de Europa se destruyó durante las guerras. Entonces, esa destrucción del capital físico pues también hizo que pudieran aportar menos al Producto Interior Bruto. Esta es una época muy complicada para Europa, el periodo 1914-1945, porque son dos guerras en su territorio y están separadas por una depresión económica. O sea, están separadas por un periodo de bajo crecimiento y alto desempleo. Entonces, fíjense que, como les decía ahora, la guerra tuvo consecuencias directas, y la primera consecuencia directa son los daños materiales. El PIB al que habían llegado, el nivel de producto de la economía en términos de bienes y servicios que se había llegado en 1913 y que obviamente cayó a partir de 1914, no se recuperó sino hasta el 24, se demoraron 10 años entre la bajada y la subida. La población europea en ese periodo se redujo el 3.5%. Eso es una barbaridad. Cuando la tasa de mortalidad excede la tasa de natalidad en 3.5%, eso es brutal. Se perdió el 3% de todo el capital físico. Transportes, plantas industriales, ferrocarriles, edificios. O sea, salgan un día a la calle y quiten el 3% de todo lo que ven. Ese fue el tamaño de la destrucción en Europa. 3% parece poquito, no lo es. Vaya y reconstrúyalo. Y hubo también una dislocación de la producción hacia industrias bélicas. Digamos, los franceses, los alemanes, los ingleses pensaban que la guerra iba a ser una guerra rápida
Y no lo fue, se les convirtió en una guerra de trincheras y se volvió una guerra súper demorada. Nadie tenía el aparato productivo para generar el material bélico necesario para una guerra de larga duración. Y les tocó empezar a cambiar el destino de la inversión y el destino de la producción de alimentos, de bienes industriales básicos, de electrodomésticos, de construcción, a armas, pertrechos, trajes, vehículos mecanizados y hacia el final de la Primera Guerra Mundial hacia la industria aeronáutica. Claro, el problema es cuando se acaba la guerra. Y entonces todo el mundo sigue produciendo balas y todo el mundo sigue produciendo pertrechos y todo el mundo sigue produciendo escopetas, pues no tiene sentido. Entonces toca redirigir otra vez todo el esfuerzo económico y hacia los sectores en los que estaba la economía tradicionalmente. Y ese esfuerzo es un esfuerzo muy difícil, es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer toda la economía. Ahora, también tuvo una serie de consecuencias indirectas, como por ejemplo, muy poca cooperación entre países europeos para la recuperación. La principal manifestación de eso nos la mostró Zaire, que fue el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles no era cooperación como, venga, a ver, vamos a tratar de arreglar esta cosa, vamos a salir de esta todos juntos. No, el Tratado de Versalles era, vamos a volver a Alemania una nación agraria para que nunca jamás pueda volver a atacarnos. Eso no les salió tan bien. Ahora, un esfuerzo bélico tan grande, un esfuerzo bélico que requería tanto de su población y tanto de su economía, tenía que financiarse de alguna forma. Les voy a poner con algunas cifras. Entre 1913 y 1918, el gasto público, o sea, la inversión que hace el gobierno, mejor, el gasto que hace el gobierno, pasó del 10% del PIB en promedio en estos países a el 15% en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Eso quiere decir que el presupuesto nacional se aumentó en un 50% en 5 años. Eso es bastantico para la época. El aumento fue al 35% del PIB en el Reino Unido y al 50% del Producto Interior Bruto entre Francia y Alemania. Pregunta, ¿uno de dónde saca tanta plata? El gobierno, ¿de dónde saca tanta plata? Pues es la misma pregunta que uno puede hacer con cómo hizo el gobierno financiero colombiano para sacar 20 billones de pesos durante la pandemia. Pues nos estamos enterando ahorita que no los había sacado, estaba en deuda y ahorita los va a tener que sacar a punta de impuestos. Esa plata hay que pagarla de alguna forma. Entonces, ¿cómo se financió todo ese gasto público? De tres formas. La primera, impuestos. O sea, extrayéndole dinero a los contribuyentes. Lo segundo, endeudamiento, pidiendo prestado al exterior. Y al interior, o sea, emitían bonos de guerra también en el interior del país. Y tercero, creación de dinero. Y por eso era que quería que habláramos un poquito de monetización de deuda. Porque en algunas ocasiones ocurrió que el Banco Central imprimía billete y le compraba bonos al gobierno y el gobierno quedaba con más platica y más deuda, obviamente. Ahora, para 1914, cuando ya estábamos entrando en esta dinámica, el patrón oro ya había dejado de funcionar. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué dejó de funcionar el patrón oro en esta época? El patrón oro dejó de funcionar porque estaban llenando la economía de plata, pero no tenían oro de respaldo. Entonces, al no tener el oro de respaldo, podían seguir un esquema de patrón oro. Les tocó liberar el tipo de cambio, les tocó liberar el precio del oro, les tocó desconectarse porque no podían tener la camisa de fuerza de tener que tener una cantidad de oro para poder respaldar la emisión monetaria. Y la Primera Guerra Mundial trajo un cambio importantísimo en el balance de poder internacional. Durante la Primera Guerra Mundial,
Europa dejó de ser exportador neto de maquinaria y de capital básicamente porque ya no producía maquinaria, ya pues solamente producía pertrechos y material bélico y muy pocos bienes industriales, digamos, aparte de lo que se estaba destinando al esfuerzo de guerra, sobre todo en los países contendientes. Obviamente, si hablamos de España, pues eso es otra historia, porque España y Suiza se declararon neutrales, eh, pero también dejó de exportar capital. Acuérdense que uno de los principales inversionistas en América Latina durante el siglo XIX era Inglaterra. Eso dejó de ser así porque era tal el nivel de demanda de recursos internos que dejaron de exportar capital al resto del mundo. En cambio, Estados Unidos se convierte en un proveedor de bienes de consumo, de bienes agrícolas, de manufactureras, empieza a ser el proveedor básico para que Europa pueda mantener el esfuerzo de guerra y se puedan seguir matando entre ellos. Entonces, las exportaciones de Estados Unidos se duplicaron. Y el superávit que tenía Estados Unidos con Europa, el superávit comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones se multiplicó por 5. No solamente pasó eso. Imagínense que al comienzo, como los países se salieron del patrón oro, pues lo que tenían que pagar lo pagaban con el oro y lo pagaban con las reservas y desocuparon los bancos centrales de oro. Pero eso fue al comienzo de la guerra. Ellos estaban apostándole a una guerra más corta. Hacia el final de la guerra, cuando ya no había ni oro ni nada, el que les prestaba dinero era Estados Unidos. Y entonces en este periodo Estados Unidos pasa de ser deudor a ser acreedor neto en el sistema financiero internacional. Cuando acaba la guerra, tenemos el problema de que nos tenemos que sentar en la conferencia de París a firmar el tratado. Eso es en 1919. En ese tratado se da fin a la guerra y entre otros lo que se va a discutir es precisamente el problema de todas esas deudas acumuladas. Estados Unidos es un acreedor. A Estados Unidos le deben 12.000 millones de dólares. Casi 5.000 se los debía Reino Unido. Reino Unido era acreedor de todos los aliados. Es decir, a Reino Unido le debía plata a Francia y le debía plata a Rusia. Y Francia, que era deudor neto y le debía a todo el mundo, vinculó sus pagos a que Alemania le pagara reparaciones por los daños causados. Entonces, así como a Francia le cobraron reparaciones cuando Francia perdió la guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871 y le tocó pagar una volquetada de plata en reparaciones, Francia le devolvió el favor, por decirlo de alguna forma, a Alemania y le dijo, bueno, entonces usted me tiene que dar a mí unas reparaciones por los daños que me causó. Yo con esas reparaciones le pago a Reino Unido y Reino Unido con esas reparaciones le paga a Estados Unidos. En algún momento, durante la conferencia de París, se discute la posibilidad de que si Estados Unidos condona la deuda, pues entonces nos podemos ir ayudando entre todos. Entonces, si Estados Unidos condona, Reino Unido puede condonar, y si Reino Unido puede condonar, entonces Francia puede demandar unas menores reparaciones de Alemania y Rusia pues va a quedar más tranquilo. La respuesta de Estados Unidos fue que no, que eso no iba a pasar. El mapa de la derecha tienen el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. El mapa de la izquierda tienen el mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial, donde lo que va a ser importante es la pérdida de territorio de Alemania, la aparición de una serie de países entre Alemania y Rusia, principalmente Polonia, y la ruptura del Imperio Austrohúngaro en Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia. El territorio de Rumania cambia sustancialmente, el territorio de Bulgaria también. Entonces, hay unos cambios en la geografía de Europa que son muy importantes. Fíjense en la frontera entre Francia y Alemania antes de la guerra
y la frontera entre Francia y Alemania después de la guerra. Este pedacito de territorio, esa colita que le sale a Francia, se llama Alsacia-Lorena. Y Alsacia-Lorena es uno de los principales productores de hierro y acero de Francia. Y ese pedacito de territorio que está aquí al lado se llama el Ruhr, que es uno de los principales depósitos de carbón de Alemania. Y ahí viene la pelea de la que hablé cuando estábamos cerrando la presentación de Zaira. Bien. Hablemos de las reparaciones alemanas. Como le quitaron Alsacia-Lorena, pues Alemania ya no tenía la conexión entre el carbón del Ruhr y el acero de Alsacia-Lorena. ¿Eso qué problema tenía? Es que le mataron el aparato industrial. Si no le quitan el acero, le matan el aparato industrial. Y Estados Unidos, Alemania no tenía un mejor sitio donde producir acero que Alsacia-Lorena. El valor de las reparaciones del que nos habló Zaira, de 120.000 millones de dólares, sí, son 612.000 millones de dólares hoy. Lo que pasa es que el PIB alemán son cerca de 2 billones de euros. Entonces, como que no se ve en la proporción de la época. En la época, eso era como 3 veces el Producto Interior Bruto alemán. O sea, lo que Alemania producía en bienes y servicios en 3 años. Ese era el tamaño de las reparaciones. Es decir, era mucha plata. Y además, cerca del 40% de las reparaciones, o sea, cerca de la producción de bienes y servicios de 1.2 años, había que pagarlo inmediatamente. Y el resto sí, en función de la recuperación. Obviamente, pues, Alemania, para poder pagar eso, y además en moneda extranjera, necesitaba tener una cuenta corriente favorable. ¿Cuál es el problema? Pues que después de una guerra, Alemania no era competitivo. Alemania no tenía aparato industrial y ahorita le estaban quitando el acero y en el 24 le iban a quitar el carbón. No había forma de que Alemania pagara la reparación. Entonces, esto traía una cadena de problemas, un dominó, y es que si Alemania no paga, Francia no paga. Y si Francia no paga, Reino Unido no paga. Y si Reino Unido no paga, pues Estados Unidos no recibe su platica, ¿cierto? Entonces, es en ese momento cuando Estados Unidos tiene un incentivo para negociar y es en ese momento cuando Estados Unidos promueve el Plan Dawes de 1924, además para evitar, como les decía antes, que Francia volviera a causar una guerra al interior de Europa, y cuando ese plan fracasa, que se hiciera el Plan Young en el año 29. Los resultados de esos planes, básicamente, después de polvo y paja, lo que pasa es que el plan Dawes y el plan Young reducen el monto anual que tiene que pagar Alemania. Se amplían los plazos de pago y lo más importante es que se le vuelve a prestar plata a Alemania, se le vuelven a dar plata en el sistema internacional. Eso básicamente lo que le permitió a Alemania fue pedir deuda nueva para pagar deuda vieja. Pero el único que estaba prestando plata en ese momento era Estados Unidos. Entonces volvió a Alemania dependiente del capital de Estados Unidos para poder pagar las reparaciones y para poder financiar su crecimiento. Eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿Cuál es el problema? Pues que, como nos contó Sebastián, pues viene la Gran Depresión. Y una de las grandes consecuencias de la Gran Depresión, al igual que las grandes consecuencias de la Primera Guerra Mundial, es que los que eran los principales proveedores de capital, pues ya no lo pueden ser. En el 14, Europa deja de ser un proveedor de capital y en los 30, Estados Unidos deja de ser un proveedor de capital porque todo el capital lo está consumiendo para tratar de sacar la economía adelante. Por eso es que uno de los principales damnificados de la Gran Depresión es Alemania, pues obviamente después de Estados Unidos. Y eso es lo que explica que la Gran Depresión se contagie de Estados Unidos a Europa. Bien. Entonces, hablemos de dinero, inflación
y Alemania y Austria. Durante la guerra y después de la guerra, para tratar de pagar las reparaciones, la cantidad de dinero circulante creció muchísimo más rápido que la producción de bienes y servicios. Y se generó, obviamente lo que hablábamos en las definiciones básicas, se generó inflación, se generó un aumento general y sostenido de los precios. Eso que están viendo en la foto son niños jugando con fajos de billetes. Pues uno de los niños normalmente no les da fajos de billetes para jugar, porque los rompen y los dañan y los colorean y los pintan y pues eso vale. Uno solamente le da a los niños para jugar fajos de billetes y los billetes no valen nada. Como había tal cantidad de dinero en la economía, tal inflación, pues tal aumento en la masa monetaria, se produjeron fenómenos inflacionarios absolutamente espectaculares. Entonces, cuando el dinero no vale nada y cuando mi expectativa es que los precios de mañana van a ser más altos que los de hoy, pues yo voy a salir a gastar ya, voy a salir a consumir ya, no me voy a esperar a que los precios suban mañana. Entonces la inflación no solamente genera distorsiones en el consumo, sino que desaparece el ahorro y desaparece la inversión. Entonces, ¿para qué invierto si todo va a estar más caro mañana y la rentabilidad mañana va a ser espantosa? Entonces prefiero consumir hoy. Además, en un escenario de hiperinflación ocurre que los gastos del gobierno crecen más rápido que los ingresos del gobierno, porque es que los impuestos me los cobran sobre lo que pasó el año pasado, no sobre lo que está pasando ya. Entonces, como los impuestos se cobran sobre rentas pasadas, los ingresos del gobierno crecen mucho menos rápido que los precios. Entonces, eso también friega la inversión. Internacionalmente, si yo veo que Venezuela está teniendo un efecto inflacionario tan alto, pues yo pierdo la confianza en ese país y yo no me voy a invertir por allá. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que se cierre el crédito externo. Entonces, la hiperinflación le pega a la economía mal por todos los lados. Les pongo algunos ejemplos. Esto es el crecimiento de los precios en los países beligerantes entre 1914 y 18. Los precios se multiplicaron por 2 en Francia, en Italia, en Reino Unido y en Holanda, por 3 en Alemania y por 11 en Austria. Miren ustedes a los niños haciendo una cometa con billetes. Ahora, en el tema de las reparaciones, en el tema de intentar hacer la reconstrucción, también se hizo emisión monetaria. Entre 1918 y 1922 los precios en Austria se multiplicaron solo por 227. O sea, si una chocolatina Jet hoy vale 1.000 pesos, al final del periodo una chocolatina Jet vale 227.000 pesos. Ese es el nivel de inflación. En el caso de Alemania, entre 1918 y 1920 y enero del 23, los precios se multiplicaron por 51. Ahorita les voy a contar específicamente qué pasó en el año 23. Pues la por 51.000 pesos, menos grave. Entre 1918 y 1929 los precios en Francia se multiplicaron por 3. El fenómeno francés fue mucho menos grave, mucho menos profundo que el fenómeno en Alemania o en Austria. ¿Qué hay que hacer cuando hay un exceso de inflación? Hay que quitar el dinero, hay que sacar dinero de la economía. Y entonces se implementan lo que se llaman políticas deflacionarias. Una política deflacionaria es elevar impuestos. Elevar impuestos para sacar dinero de la economía. Entonces, si yo saco dinero de la economía con el aumento de los impuestos, pues tengo que reducir el gasto público. No me los puedo gastar porque entonces si no le estaría devolviendo el dinero a la economía y pues esa no es la gracia. Y tengo que encarecer el crédito. Subir la tasa de interés y subir los encajes para evitar la emisión de dinero bancario. Esas políticas se adelantaron en Estados Unidos, se adelantaron en Reino Unido, en Países Bajos, en Suecia, en Suiza, y esos países todos, obviamente, pues esas políticas son recesionistas también. Ralentizan, vuelven más lenta la economía y esos países entraron en recesión en el año 21. Francia, Italia, Finlandia y Bélgica se demoraron un poquito más, lo hicieron más lento, pero también la recuperación en esos países fue más rápida.
Alemania, Austria-Hungría, Checoslovaquia y Polonia tuvieron hiperinflaciones. No lo hicieron. Y el caso alemán es espectacular. En el año 23, estamos hablando de un año, los precios entre enero y diciembre se multiplicaron por 450 millones. El tipo de cambio pasó de 4.2 marcos por dólar a 4.2 billones de marcos por dólar. Esos son 12 ceros al lado del 4.2. Es decir, una barra de pan llegó a costar 105.000 millones de marcos. Una botella de leche, 126.000 millones de marcos. Eso es un aumento escandaloso en los precios. ¿Cómo lo resolvieron? Volvieron al patrón. Así les tocó volver al patrón. Y dijeron, a partir de ahora, un marco, que una onza de oro vale tantos marcos, lo dejaron fijo y asumieron todas las consecuencias del hecho. Las consecuencias son pobreza, desempleo, desaparición de la oferta monetaria, necesidad de reducción del gasto público, todas las políticas deflacionarias de una vez, y pasara lo que pasara, se mantenía el tipo de cambio. No entraba ahora, subían la tasa de interés. ¿Hasta cuándo? Hasta que entrara. Si eso encarecía el crédito y paralizaba la economía, encarecía el crédito y paralizaba la economía. No importa. Pero tenían que transmitirle a los inversionistas internacionales y a los mercados internacionales que el compromiso era en serio. ¿Para qué? Para desaparecer el fantasma de la inflación. Si el compromiso no es serio, si el compromiso de permanecer en el patrón oro no es serio, no es creíble, el capital no llega. Entonces, con el rigor alemán y la disciplina alemana que los caracteriza, volvieron al patrón oro en noviembre del 23 y la inflación estaba controlada para febrero del 24. Entonces, ese es un caso de mucho interés. Ahora, Alemania no fue el único país en regresar al patrón oro. De hecho, al patrón oro volvieron todos los países que están en la lista. Y volvieron en esos años, Alemania en el 23, Polonia en el 26, Austria en el 22. ¿Cuál es la diferencia? La paridad a la que volvieron. Uno podía volver al mismo tipo de cambio oro, moneda nacional que tenía antes de la guerra, que ese fue el caso de los países que están en el panel de abajo, Suecia, Holanda, Suiza, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, que tenían una paridad de 100. Los países que llegaron con una devaluación, digamos una devaluación pequeña, por ejemplo, pues pequeña no, el franco entró al 20% de la paridad de la preguerra. Eso quiere decir que si antes de la guerra un dólar, lo pongo peso dólar, un dólar valía 1.000 pesos, después de la guerra valía 5.000 y se dejaba fijo en 5.000. Eso es una devaluación al 20%. En el caso de los países que hicieron devaluaciones más grandes, está en el panel de arriba, pues miren, a Alemania le tocó esa cantidad de ceros, porque la cantidad de ceros que tenía su moneda. O sea, les tocó básicamente quitarle ceros a la moneda y tratar de volver a niveles de precios razonables. Bien. Y es en este momento en el que se monta el patrón de cambio oro. No el patrón oro, como era entre 1870 y 1914, sino el patrón de cambio oro. Todos esos países en todos esos años implementaron el patrón de cambio oro. Es decir, no era que tuvieran que tener oro físico en las bóvedas de sus bancos, no, tenían que tener oro o moneda convertible. ¿Cuál fue el problema? Que en ese regreso al patrón oro no hubo coordinación entre los países. No hubo coordinación para fijar las paridades. No se fijaron en los niveles de precios internos con los niveles de precios externos. Y entonces, ¿qué pasó? Que podía pasar que al fijar yo la paridad de mi moneda al mismo valor de la preguerra, pues la moneda podía estar sobrevalorada. Entonces, el caso de Inglaterra, el oro vale 2 libras cuando debería valer 4.
Pues si el oro vale 2 libras cuando debería valer 4, pues yo tengo un incentivo para comprar oro porque está barato. O si la moneda está subvalorada, que es el caso francés, entonces el oro vale 20 francos cuando debería valer 10, pues yo tengo un incentivo para vender oro. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues compraba oro donde estaba barato y lo vendía donde estaba barato. Y entonces, al hacer eso, pues se presentaron problemas importantes. Hablemos del caso inglés. Londres volvió a una paridad sobrevalorada. Es decir, en el caso inglés, la libra estaba cara y el oro estaba barato. ¿Por qué? Pues porque querían garantizar que Londres iba a seguir siendo el centro financiero global y que Nueva York no le iba a quitar la preponderancia. Ahora, la libra cara, ¿qué hace? Afecta a los exportadores, porque sus bienes pierden competitividad. Si el peso colombiano está caro frente al dólar, es decir, si el dólar en vez de costar 4.000 pesos cuesta 2.000, pues los exportadores van a recibir cada vez menos pesos por un dólar de ingresos en el exterior. Eso quiere decir que les va a tocar subir los precios en dólares para poder pagar los salarios y para poder pagar todos sus costos fijos en pesos. ¿Eso qué hace? Pues que los exportadores pierdan competitividad. Además, para mantener el tipo de cambio, cuando todo el mundo está comprando oro para tratar de llevárselo a Francia, pues ¿qué requería? Por política monetaria, subir tasas de interés y reducir el dinero circulante para poder bajar los salarios, para ganar competitividad. Y en términos de política fiscal, pues subir impuestos y reducir el gasto público. Todas las políticas contraccionistas de las que hemos venido hablando durante esta sesión. Obviamente, pues Inglaterra, que vuelve en el año 25, aguanta esas políticas hasta el año 31. Es incapaz de soportarlo más tiempo y termina abandonando el patrón de cambio de oro en el año 31. El caso francés es todo lo contrario. El franco estaba subvalorado, es decir, que el oro era caro, el franco era barato. ¿Y esto qué hacía? Pues que las exportaciones fueran súper competitivas. Los productos franceses afuera eran regalados. Eso hace que se recuperen las exportaciones y que se genere un crecimiento en la producción industrial. Por eso es que se habla en economía de un fenómeno que se llaman las devaluaciones competitivas. Yo como país devalúo mi moneda para que las exportaciones sean más competitivas, para que a los exportadores les vaya mejor, traigan la platica, la inviertan y se genere desarrollo industrial. ¿Cuál es el problema? Que si todos hacemos lo mismo, pues a nadie le sirve, porque entonces yo devalúo, mi vecino devalúa, el otro devalúa, el otro devalúa, y llegamos otra vez al mismo nivel en el que estábamos. Entonces se vuelve, por eso es competitiva, una competencia de quién es capaz de devaluar más rápido. Ese ha sido mucho el caso de América Latina durante 50, 60, no, mentiras, durante los 80, 70, 80. El caso es que, como todo estaba llevando el oro de Inglaterra y trayéndolo a Francia, Francia llegó a ser el segundo tenedor global de oro. Zaira nos dio las cifras de cuánto oro tenía Estados Unidos. El siguiente en depósitos de oro era Francia. Pero fíjense en este problema. Para que el patrón oro funcione, la lógica es que cuando el oro sale del país, amenazando el tipo de cambio, la tasa de interés sube, la cantidad de dinero se reduce, los salarios bajan y los precios caen. ¿Para qué? Para que vuelva a entrar oro. Cuando el oro entra a un país, la tasa de interés baja, la cantidad de dinero circulante aumenta, los precios y los salarios suben. ¿Para qué? Para que deje de entrar oro. Ese es el mecanismo a través del cual funciona el patrón oro. Si eso no pasa, pues el patrón oro no sirve. Pero es absolutamente procíclico. Porque cuando la economía va mal y el oro está yendo, yo estoy subiendo la tasa de interés, y cuando la economía está bien y el oro está entrando, yo estoy bajando la tasa de interés. Además, para que ese sistema funcione, requerimos que los precios y los salarios sean flexibles. Fíjense que en el mecanismo, tanto los precios como los salarios suben o bajan dependiendo de lo que pasa con el movimiento del oro. ¿Cuál es el problema? Pues que la gente quiere salarios y precios fijos. A mí no me gusta la inflación, no me gusta la deflación y no me gusta que el salario me baje. Los salarios son inflexibles a la baja.
¿Eso qué hace? Pues que en ese momento es cuando aparecen los partidos laboristas y los movimientos sociales que lo que buscan es que ya la política monetaria no solamente responda a la dinámica del patrón oro, al sostenimiento del patrón oro, sino que atienda a los problemas de política doméstica. ¿Por qué? Porque acaban de salir de una guerra, están todos desempleados, están todos pasando hambre, no hay aparato industrial, la política monetaria no debería estar atendiendo un tipo de cambio, debería estar atendiendo a la población que tiene hambre. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces, durante esta época, dado que había un patrón, el patrón tenía una ventaja y es que generaba estabilidad. Estabilidad en los tipos de cambio y como unas reglas de juego claras en las que los inversionistas podían operar. Eso favoreció que hubiera flujos de capitales. Y entre 1924 y 1930 llegaron a los 9 billones de dólares, que eran más o menos los niveles preguerra. El principal aportante de esos fondos era Estados Unidos, con el 60% de la inversión extranjera. Y se destinaron en un 33% a Alemania y en un 25% a Europa Central. Eso fue lo que le permitió a Alemania pagar sus reparaciones. Eso fue lo que le permitió a Alemania crecer su economía. Los Estados Unidos le daba plata a Alemania, Alemania le pagaba a Francia, Francia le pagaba a UK y a Reino Unido le pagaba a Estados Unidos. ¿Qué estaban haciendo? Pues básicamente Estados Unidos estaba sustituyendo a su deudor. Ya no le debía a Reino Unido, ahora le debía a Alemania. Ahora, con la llegada de capitales frescos también se pudo adelantar el proceso de reconstrucción de la infraestructura. Y eso fue súper importante. ¿Por qué? Porque se crearon carreteras, porque se electrificaron los países, porque se crearon grandes programas de escolarización a lo largo y ancho de Europa. Eso favoreció la creación del capital humano. En esta época, países de Europa Central le apostaron a esquemas de industrialización dirigida por el Estado, Europa Central y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, al haber motorización y electrificación, se promovió el desarrollo económico. ¿Cuál fue el problema? Pues que como había poquita cooperación, porque estábamos todos peleando todavía, digamos, en el Tratado de Versalles los alemanes sentían que los habían maltratado y Francia estaba muy molesto porque no le habían pagado las reparaciones, pues no hay proyectos internacionales, no hay proyectos transnacionales, ya sea de transporte o de electrificación. Quiero parar ahí, me refiero, quiero parar la grabación. Bien, entonces estábamos hablando de el fin de la Primera Guerra Mundial y el proceso de reconstrucción en Europa. También es importante que hablemos entonces de cómo fue esa recuperación o qué era lo que estaba pasando en ese momento en América Latina. Entonces, con el comienzo de la guerra, la llegada de capitales, de trabajadores y de productos europeos a América Latina se vio truncada. O sea, esta gente estaba en guerra, los hombres en edad de trabajar estaban en el frente de guerra, no había flujos de capitales porque el capital se estaba destinando en su totalidad a, a la actividad bélica y entonces la llegada de capitales a América Latina se vio truncada completamente. Entonces, en ese momento entra Estados Unidos a soportar lo que antes estaba haciendo Europa. ¿Y cómo lo hace? Primero, con una inyección de capital. Estados Unidos se volvió el principal acreedor de América Latina, fue el principal aportante de capital en la región a partir de 1913, 1914. Y además, todos los productos que salían de Estados Unidos reemplazaron los productos que salían de Europa. Entonces, pues todos los bienes industriales que se importaban ya dejaban de ser franceses, españoles o ingleses y empezaban a ser norteamericanos. Eso hizo que Estados Unidos obviamente se consolidara en la región. Ahora, durante la guerra, las cuentas corrientes de los principales países de América Latina mejoraron. ¿Por qué? Pues porque estaban exportando más de lo que importaban. Exportaban a el frente de guerra europeo y Europa, pues obviamente
necesitaba esos productos básicos y necesitaba esos bienes básicos, así que las cuentas corrientes de los principales países de América Latina mejoraron durante la guerra. Ahora, como faltaban bienes que venían de Europa, estamos hablando de bienes de consumo, pues en América Latina igual esas cosas se necesitaban y había que consumirlas. Y a veces se pueden importar de los Estados Unidos, a veces no. Eso fue lo que impulsó un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en algunos de los países de América Latina, no en todos. Ahora, ¿cuál es el problema? Todo está muy bien mientras los otros están en guerra, no producen, demandan nuestros productos, pero tan pronto como se firma la paz y en Europa empiezan a producir otra vez, pues todos estos nuevos, o mejor, esta recuperación a la oferta de productos europeos amenaza ese espacio de mercado que los países de América Latina se habían ganado. Entonces los países latinoamericanos se habían vuelto un poquito más competitivos, habían empezado a agregar al mercado con sus productos y de pronto llegan los productos europeos a competir nuevamente y se amenaza la participación de mercado de los países europeos. ¿Qué van a hacer los países latinoamericanos? Pues van a buscar protegerse. Y para eso los productores industriales van a pedir medidas proteccionistas por parte de los gobiernos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el aumento en la oferta de bienes redujo el precio de los productos que exportaba América Latina. Entonces, mientras que antes podían exportar los bienes a un precio X durante la guerra, a medida que aumenta la oferta, los precios caen y por lo tanto los ingresos de los países latinoamericanos empiezan a caer y eso lo que hace es debilitar sus cuentas corrientes. ¿Cómo se cubre el déficit de cuenta corriente? Es decir, ¿de dónde sacaron las divisas para pagar las importaciones si lo que exportaban no les alcanzaba? Pues los tocó empezar a pedir plata prestada. Y ahí es cuando Estados Unidos se vuelve el principal prestamista de América Latina. Entonces, hay un ciclo de fondos en el que Estados Unidos le presta a los países de Latinoamérica para cubrir sus déficits de cuenta corriente. Con esos fondos, Latinoamérica le paga a Inglaterra, a Francia, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, las deudas que venían refinanciando desde el siglo XIX y la importación de sus productos. Con ese dinero, los países europeos le pagan las deudas comerciales contraídas durante la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la plata sale de Estados Unidos, pasa por América Latina, llega a Europa y vuelve a Estados Unidos. La misma plata. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues que realmente Estados Unidos estaba cambiando de deuda. Estaba sustituyendo un deudor europeo por un deudor latinoamericano. Ahora, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de materias primas de bienes agrícolas y de bienes industriales para Europa. Además, se volvió, como acabamos de ver, el principal acreedor para América Latina. Y eso durante la guerra. Pero durante la recuperación, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos jugó un papel esencial. ¿Por qué? Porque su déficit comercial, es decir, el hecho de que Estados Unidos importaba más de lo que exportaba y por lo tanto estaba mandándole divisas al sistema, fue lo que sirvió para proveer de recursos para la recuperación a los países europeos entre 1918 y 1929. Durante los 20 hubo unas altas tasas de inversión, hubo mucho crecimiento de la productividad. Además, en Estados Unidos hubo estabilidad de precios y pleno empleo. Por eso lo llaman los felices años 20. El PIB en Estados Unidos creció en promedio el 4.2% anual. Y la mitad de ese crecimiento más o menos se explica por mejoras en la productividad total de los factores, en el crecimiento de la productividad. Hablamos, por ejemplo, de la agricultura. La agricultura pasó por un proceso de motorización y de tecnificación desde comienzos de la Primera Guerra Mundial. Venía todo el tema de los tractores, de las secadoras, de las trilladoras. Ahora, muchas de esas compras las hicieron a crédito porque estaban apostando a que la baja oferta en Europa iba a continuar. O sea, que iban a seguir demandando los productos gringos, eh, digamos, los productos agrícolas gringos para mantener a su población. Entonces, esto por el lado de la agricultura. Por el lado de la industria, el crecimiento industrial, todo lo que tiene que ver con electricidad, maquinaria eléctrica, la industria química, la refinación de petróleo, los automóviles, los bienes de consumo, eso explica el crecimiento, el 83% del crecimiento de la productividad total de los factores. O sea, más o menos el 40% del crecimiento del PIB es crecimiento industrial. Además, hubo un crecimiento en la industria de la construcción, de las comunicaciones y de la química. Pero lo más importante eran los efectos de arrastre. Sí,
creció la industria del automóvil, pero como crecía la industria del automóvil, jalonaba la industria del asfalto y de la construcción, porque los automóviles necesitan carreteras. Además, jalonaba la industria del petróleo, porque los automóviles necesitan gasolina. Además, jalona la industria del caucho, porque los automóviles jalonan llantas, necesitan llantas. Entonces, no es que un sector fuera solo, sino que todos los sectores iban acompasados, jalándose los unos a los otros, y se generó un círculo virtuoso. Además, con todas las tecnologías de la producción en masa, a Estados Unidos le venía muy bien tener un mercado interno integrado. Fíjense que mientras más gente fuera y mientras más grande fuera el mercado interno, pues mejor les venía a ellos el producir bienes en masa. En esta época, el desempleo bajó del 19,5 al 5,3. Eso es lo que en economía consideramos casi que pleno empleo. O sea, cuando el 5,3% de la población está desempleada, no pareciera ser tan grave. Además, el salario real también aumentó. ¿Eso qué hizo? Pues que en general la calidad de vida de la gente durante este periodo aumentara. Además, en este periodo, en los 20, se desarrolló una serie de productos financieros que son muy útiles para financiar la compra a plazos. ¿Yo qué compro a plazos? Pues yo no compro una pizza a plazos. Bueno, hoy en día todo el mundo compra a plazos con la tarjeta de crédito, pero en esa época que no había tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito son una invención de los 60. Entonces, en esta época que no había tarjetas de crédito, pues la gente, ¿para qué pedía un crédito? Pues para comprar un vehículo, para comprar una lavadora, para comprar una tostadora, para comprar en general un electrodoméstico, bienes que eran muy caros, entonces ellos los compraban y los diferían a cuotas. La aparición de esos productos permitió que la sociedad de consumo se disparara y que todo el mundo quisiera tener una nevera, una lavadora, una tostadora, un vehículo, después la casa, etcétera, etcétera. Ahora, el crecimiento en Estados Unidos no fue equitativo. Los salarios crecieron, sí, pero crecieron menos que la productividad. Eso quiere decir que parte del beneficio de la productividad se lo estaban apropiando los dueños de las empresas, los dueños del capital, los que están ahí jugando golf. Como se apropian de esos recursos, los tienen que destinar a algo. Y los iban a destinar en parte sí a inversión, pero también los iban a mandar a la compra de acciones y a la impresión en títulos valores. ¿Qué es importante? Que los salarios crecen, no tanto como la productividad, entonces los dueños del capital se apropian de parte de los ingresos, pero también es cierto que los bienes, los precios de los productos industriales, no los bienes, sino los precios de los productos industriales no bajaron. Entonces, aquí viene la historia del cambio técnico y el cambio técnico como un arma de doble filo, porque fíjense que la producción empieza a crecer más rápido que la capacidad de compra de los individuos, y eso pasó en particular en el sector de la construcción y en el sector de la agricultura. ¿Eso qué quería decir? Que para mantener un nivel de ventas, o se reducían los precios o se aumentaban los salarios. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que como las empresas estaban destinando sus excedentes, sus beneficios a acciones y a bancos, pues la forma de permitirle a la gente consumir más fue ofrecer mayor cantidad de endeudamiento. Esa era una forma, digamos, de cuando yo me endeudo, me están, entre comillas, aumentando el salario, no porque me suban el sueldo, sino porque yo estoy cogiendo mi sueldo del futuro y lo estoy trayendo a hoy para poder gastármelo. Entonces, la gente se empezó a endeudar para comprar todos estos bienes de consumo. Y ojo, en general, el apalancamiento de la economía aumentó. En esta época, con estos nuevos productos financieros aumentó la capacidad de endeudamiento de la gente. Y además las regulaciones, la normativa, por ejemplo, para otorgar hipotecas, se redujo o se relajó. Y eso permitió que todo el mundo pudiera tener una casa, porque el sueño americano fuera tener la casita con la cerca y tener los electrodomésticos. Y eso generó un boom inmobiliario que llegó a su pico, a su punto máximo en el año 26. Vamos a parar ahí, vamos a irnos un momento a Rusia, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y nos vamos a quedar allá un rato, y después vamos a volver a explicar la crisis del 29. Entonces, hablemos de la Revolución Rusa. En marzo del 17 comienza una revolución del movimiento socialista ruso, los bolcheviques, que lo que buscaban era deponer a los zares rusos. Y los querían deponer, ¿por qué?
Pues porque era una monarquía absolutista, porque eran elitistas, porque no representaban al pueblo, porque la gente estaba pasando hambre. El caso es que hay un germen social revolucionario que estos bolcheviques explotan y logran tener éxito en octubre de 1917. Y para 1922, la mayoría de las repúblicas donde triunfaron los socialistas se unieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que estaba liderada por Rusia. Ahora, la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a comienzos de los 20 tenía tres retos. El primero, una reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el frente oriental alemán se chocó con Rusia, pero eso les costó una cantidad en vidas, en capital. Lo segundo, la revolución trajo un parón a la actividad económica, dislocó la producción y eso también había que arreglarlo. Y en tercer lugar, estaba en la mitad de una guerra civil interna entre quienes querían una dictadura del proletariado y quienes no la apoyaban y querían volver a un sistema liberal capitalista como el de la época de los zares. Ellos plantean un nuevo sistema económico y el sistema económico es uno en el cual el mercado va a dejar de ser la forma óptima de asignar los recursos. Ya aquí el tema no va a ser la interacción de la oferta y la demanda por la fijación de precios. Aquí se van a limitar los derechos políticos de los ciudadanos, lo que va a importar es el colectivo y el Estado va a dirigir la economía y las asambleas de obreros van a dirigir la acción política. Entonces, fíjense que es una colectivización del Estado y una colectivización de la política. Aquí el punto es que los soviets representaban los intereses del proletariado frente a los empresarios y querían que el proletariado, la clase trabajadora, ganara en esa guerra, ganara en esa lucha de clase. Y la misión principal de la URSS era precisamente atacar el capitalismo en el resto del mundo para instaurar un sistema similar. Y esta confrontación entre los socialistas comunistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el capitalismo en Estados Unidos fue lo que dominó el espacio político internacional hasta los 90. Esto es lo que se conoce como el periodo de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya hacía bastante ruido en 1920, 1930. Hablemos del modelo económico. Venía una recesión económica, obviamente causada de la guerra, y se implantó un conjunto de políticas, digamos, dictatoriales, obviamente, de un Estado superpoderoso en el que se buscaba industrializar a Rusia. Se desarrolló un plan que se llama la nueva política económica, que lo que buscaba era industrializar a Rusia de una forma dirigida, de una forma casi militarizada, y eso logró llevar a la economía a los niveles de antes de la guerra para el año 1924. Es decir, en 6 años ya recuperaron lo que habían perdido durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, tal fue el rechazo que ese proyecto infundió en la sociedad europea y en la sociedad de los Estados Unidos, que a Rusia le tocó recurrir al proteccionismo y al aislacionismo como estrategia de supervivencia, o sea, para lograr sobrevivir en el sistema internacional. En esa nueva política económica ellos distinguían inicialmente entre lo público y lo privado. Entonces, lo público iba a ser la gran industria, las finanzas y los servicios públicos, y lo privado iba a ser el comercio interior, la industria ligera y la agricultura. En este momento no había un aparato de planeación central, vendría 4 años después. Y en esta industrialización forzosa, desde el año 28, Stalin lo que hace es imponer un sistema de industrialización acelerado. ¿Por qué? Porque necesitaban competir con los países capitalistas, necesitaban demostrar que este sistema económico también podía funcionar. Y el plan era que iban a utilizar todas las divisas que obtenían por exportar alimentos para importar maquinaria y equipo. Ese era el plan. ¿Cuál fue el problema? Pues que los precios de los bienes agrarios, como la vimos, estaban cayendo porque había un fenómeno de sobreproducción. Eso les frustró el plan. Y entonces, la alternativa fue ya no hacer ese plan de la agricultura como algo privado, sino colectivizar la producción agraria, o sea, en manos del Estado, de los soviets, y fijar una estructura de fijación de precios. ¿Para qué? Para darle materia prima barata para la industria y para que a la gente no le saliera cuenta trabajar en el agro y que se fueran a trabajar a la industria naciente por salarios baratos.
Ahí entonces es cuando el Estado se convierte en el principal gestor de los recursos. Está Joseph Stalin. Y esa industrialización acelerada que se empieza a imponer desde el año 28 se implementó a través de planes quinquenales, planes de 5 años, que eran fuertemente controlados por el Estado. Aquí todo se organizaba a través de un comité de planificación del Estado. Ahí se dirigían y coordinaban todos los ministerios, los sectores de actividad, y ahí era donde se decidía qué pasaba, a dónde se mandaba el acero, a dónde se mandaba el hierro, de dónde salía la producción industrial, de dónde salía la comida, etcétera, etcétera. Con este sistema, entre 1928 y 1937, el PIB aumentó 57% y la economía efectivamente se industrializó. Ahora, claro, Rusia llegó, o la URSS mejor, llegó a ocupar un lugar preeminente que era comparable al de los países desarrollados. ¿Cuál fue el problema? Pues que esa planificación central en muchas ocasiones se le olvidaba que la gente tenía que comer y desarrollaron fenómenos de hambruna, donde la más importante es del 32 al 33, pero que costó decenas de millones de vidas. Algo similar ocurrió en China en la época de Mao, con el gran salto adelante. Hambrunas donde decenas de millones de personas perdían la vida simplemente porque no había comida o donde había campos de arroz, habían decidido montar un polígono industrial. Y entonces, ya como que los dos sistemas, el capitalista de Occidente y el socialista / comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se encuentran y llegamos al año 29. Vamos a hablar de la Gran Depresión. Entre el año 1929 y 1932, la producción mundial de manufacturas y de materias primas cayó más o menos cayó el 36%, y la producción de materias primas cayó el 25%. Por otra parte, en ese mismo periodo, la producción de alimentos, por un efecto renta, aumentó, y eso se tradujo en una caída de precios. Vamos a explicar este efecto renta. Acuérdense que los agricultores se habían endeudado para comprar su maquinaria. Y la cuota del crédito es fija. Digamos que tienen que pagar $100 al mes por su crédito. Y el bulto de papas vale $10. Entonces ellos tienen que producir 10 bultos de papa para conseguir los $100 para poder pagar su deuda. En la medida en que el bulto de papa pasa de $10 a $5, el problema con el que se enfrenta el agricultor es que ya no tiene que vender 10 bultos de papa, sino que tiene que vender 20. Y entonces, para mantener el nivel de renta, para poder pagar la deuda, va a salir a producir más papa y genera más producción y presiona los precios a la baja. Eso fue lo que causó el problema de que Rusia no tuviera suficientes divisas, pero sobre todo se tradujo en una caída de los precios de los alimentos en un 50%. En ese mismo periodo, los flujos comerciales cayeron un 40%. ¿Por qué? Porque no había dinero, la economía se estaba parando, todo el mundo estaba tratando de proteger el patrón oro y querían preservar divisas, entonces ningún país estaba importando. Y cuando ningún país importa, pues lo que ocurre es que los flujos comerciales caen. Los dos países más afectados por esta historia fueron Estados Unidos y Alemania. Entre el 29 y el 33, el PIB de los Estados Unidos se contrajo 8.1% y el de Alemania el 5.6%. Ahora, para el 33, el desempleo en la industria de Estados Unidos era del 37%, en Alemania del 43% y en Reino Unido y en Francia del 22% y el 15%. O sea, fue un fenómeno global, fue un fenómeno que tuvo un alcance muy grande. ¿Cuándo comienza esta crisis? Esta crisis comienza cuando Europa empieza a recuperarse de la Primera Guerra Mundial, porque deja de demandar bienes relacionados con la Segunda Revolución Industrial, y eso se traduce en menos inversión en Estados Unidos, porque ya estos países empiezan a desarrollar su propia industria o a robustecer su propia industria, entonces ya no tienen que importar de los Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos cae la inversión. Y la crisis se volvió más grave porque en Estados Unidos la política monetaria que implementaron no fue apropiada para resolver la crisis. La crisis se termina expandiendo al resto del mundo por tres fenómenos. El primero, como se cae la inversión y ya las empresas en Estados Unidos no tienen tanto dinero, no generan tantas utilidades, no tienen tantos recursos libres,
pues dejan de invertir en el resto de países del mundo. Estados Unidos deja de prestarle plata al resto del mundo y eso causa una contracción del crédito en países que vivían de eso, que vivían de la financiación que otorgaba Estados Unidos, como Alemania. Además, como la cosa en Estados Unidos está tan mal, se contrae el comercio. Y finalmente, todos los países que estaban en el patrón oro, acuérdense, tenían que llevar políticas procíclicas. Si se me está saliendo el oro, porque la economía va muy mal, yo lo que tengo que hacer es subir la tasa de interés. Entonces, cuando subo la tasa de interés, encarezco más el crédito, ralentizo la economía y se me vuelve una camisa de fuerza. Acuérdense que cuando estábamos en el boom y cuando la economía iba bien, una parte muy importante de los beneficios empresariales se fueron a la bolsa y al mercado de inmuebles. ¿Cuál es el problema grande de la bolsa? Pues que el número de acciones en la bolsa está. Entonces, si entra una cantidad importante de capital, pues los precios de las acciones van a subir sin importar si el dividendo sube o no. ¿Por qué? Porque la gente está comprando un producto cuya oferta está limitada. Entonces, en la medida en que entre más capital, los precios van a subir. Y van a subir, y pueden subir, de hecho, de forma desconectada de su valor fundamental. Si el valor fundamental de los activos está relacionado con su capacidad de generar ingresos futuros, digamos dividendos o pagos de intereses, pues los precios, el hecho de que los precios suban, si que el dividendo esperado suba, se traduce en que el valor que yo estoy pagando por el precio no está respaldado, no está soportado por su valor fundamental. En ese momento es cuando hablamos de especulación, en ese momento es cuando hablamos de que puede aparecer una burbuja especulativa. Cuando yo estoy comprando un activo financiero, no por los resultados de la compañía, no por los ingresos por dividendos que yo pueda llegar a tener, sino simplemente porque creo que en un futuro voy a poder vendérselo más caro a alguien más tonto que yo. Es básicamente la idea. Ahora, ¿por qué cae la bolsa? Pues lo primero que tenemos que ver es que desde el 25 la bolsa comenzó a subir y en el 28 tuvo un aumento particularmente pronunciado. Y mientras más subía la bolsa, más inversionistas llegaban atraídos por la idea de ganancias rápidas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que la Fed dijo, espérese, porque si la bolsa está subiendo tanto, es posible que esto me genere un problema inflacionario. Y entonces, a partir de enero de 1928, la Fed empieza a subir la tasa de interés, buscando controlar que no fueran a tener un problema de inflación. Y entonces suben la tasa gradualmente del 3.5 al 5%. En agosto del 29 ya el boom estaba ahí más o menos trelele, pero la Fed volvió a subir la tasa de interés, tratando de bajarle la velocidad de la economía. Y es en ese momento cuando ocurre el estallido. Entre el jueves 26 de octubre y el martes 29 de octubre, que se conocen como el jueves y el martes negro, el índice de bolsa se desplomó. Fíjense que entre septiembre y noviembre del 29, o sea, en un trimestre, el índice de bolsa cayó 48%. Y desde el máximo en agosto del 29 al mínimo en el año 32, la bolsa perdió más o menos el 80% de su valor. Ahora uno dice, wow, pero eso no necesariamente se tradujo en la crisis económica. El impacto, de hecho, de la caída de la bolsa sobre la economía fue menor. ¿Por qué? Pues, digamos, la gente sí consume menos, especialmente los que estaban metidos en bolsa y estaban perdiendo dinero. Y las empresas que veían que el precio de la acción estaba cayendo, pues no iban a emitir acciones baratas, entonces postergaron decisiones de inversión. Pero realmente la crisis viene por otro lado. La crisis viene por el sector agrario, porque como los precios de los alimentos caen y estos están metidos en el círculo vicioso de tener que producir más para poder pagar sus créditos, pues la crisis del sector agrario lo único que hace es profundizarse. Y como parte de la población trabaja en el mundo agrícola, pues cae la capacidad de consumo de bienes duraderos. A los bancos, los agricultores les dejan de pagar. Entonces los bancos, asustados, dejan de prestar plata. Entonces cae el consumo en bienes duraderos, lavadoras, neveras, vehículos. ¿Eso qué hace? Que las empresas que producen esos bienes digan, pues ya tengo muchos inventarios, no estoy vendiendo, voy a dejar de invertir. Y de hecho, si estaba pensando expandir la planta, pues ya no la expando. Y si necesitaba 100 trabajadores, pues ahora solamente voy a necesitar 50. ¿Eso qué va a hacer?
que caiga el ingreso relativo de los trabajadores. Y fíjense que entre el año 29 y el año 33 todo eso se condensa en una caída espectacular en las ventas de vivienda. Las ventas de vivienda caen un 92%. Si caen las ventas de vivienda un 92%, se va el sector de la construcción, y si se les va el sector de bienes duraderos y se les va el sector de la construcción y se les va la agricultura, se les fue la economía. Y en ese momento hay una caída en el tema del empleo, en el consumo, cae la riqueza de las familias, obviamente porque los precios de la vivienda bajan, eso tiene un efecto en las inversiones y eso se traslada al balance de los bancos. Los bancos también invertían en bolsa, eso no es como en Colombia, que en Colombia los bancos no pueden invertir en bolsa. En Estados Unidos los bancos pueden invertir en bolsa, y con la caída de Wall Street en el año 29, comienza a haber quiebras bancarias. Hay una sucesión de quiebras bancarias en el año 33, porque muchos brokers compraban acciones, muchos intermediarios compraban acciones a crédito. Tan pronto como se cae el precio de la acción, pues las acciones que son la garantía del crédito no alcanzan para pagar el crédito, y los brokers no le pueden pagar a los bancos. Así las cosas, a los bancos ya no le pagan los agricultores y ya no les pagan los brokers, y eso empieza a generar pánico, porque el público empieza a ver eso y empieza a pensar que si a un banco le está pasando, les está pasando a todos. Y en ese momento se empiezan a presentar corridas bancarias. Si yo pienso que un banco X se va a quebrar y yo tengo mis ahorros en ese banco, pues yo voy a ir al banco X a retirar mis ahorros antes de que el banco los pierda. Pero si yo pienso así, pues todo el mundo piensa así. Y como los bancos toman dinero del público para prestarlo, pues ellos lo único que tienen en reserva, era lo que hablábamos al comienzo de esta sesión, lo único que tienen en reserva es el encaje. Una vez se acaba el encaje, el banco se tiene que declarar insolvente. Cuando todos vamos al tiempo a retirar el dinero del banco, eso será una corrida bancaria. Y es muy raro que un banco sobreviva a una corrida. Los bancos que no sufrieron de corridas, que se mantenían solventes, igual no daban crédito, porque la economía estaba muy mal y no creían que la gente les pudiera pasar a pagar. Y eso causó una mayor caída en el consumo y una mayor caída en la inversión. Como pueden ver ustedes, esto es un círculo vicioso. Entonces, con esto, las empresas no tenían forma de acceder a crédito cuando tenían dificultades de liquidez. Es decir, si la empresa necesitaba plata para poder pagar la nómina, tenía que pedir un crédito, no podía pagar el crédito. Entonces, denme un segundo. Entonces, las empresas no podían acceder a crédito porque los bancos no estaban prestando. Y eso lo que hacía era que muchas empresas se quebraran y tuvieran que echar trabajadores. Eso hacía que el ingreso general de la gente cayera. Y que, como tienen menos ingresos, pero la cuota fija de la deuda se mantiene, pues la deuda se les termina volviendo más cara en proporción a la cantidad de dinero que pueden tener. Y eso, a la larga, es como si se estuvieran endeudando más. Eso mismo sucedió con los bancos agrícolas en zonas rurales, donde los agricultores dejaban de pagar, y la caída en los precios de vivienda afectó a los bancos que más prestaban en cartera hipotecaria. Entonces, fíjense cómo las empresas no reciben liquidez, las que deben plata no la pueden pagar, los agricultores no pueden pagar y los deudores hipotecarios tampoco pueden pagar. Por eso, entre el año 29 y el año 33 se quebraron 4.000 bancos. En la mitad de este problema, pues las autoridades tienen que tomar alguna medida para evitar que la crisis se profundice. Ahora, ¿qué medidas pueden tomar? Pues lo lógico es que la Fed, que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, hubiera actuado como prestamista de última instancia. Por ejemplo, utilizando operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto es cuando la Fed sale y dice, yo voy a comprar todo el papel que me quieran vender a obviamente de emisores autorizados, del gobierno, de entidades que serían AAAs, y yo lo recibo en garantía, les entrego una plata y ustedes después me devuelven la plata y yo le devuelvo el papel. Y de esa forma inyectan liquidez a la economía. Esa hubiera sido una forma. Otra forma hubiera sido bajando la tasa de interés. Otra forma hubiera sido bajando el encaje. Esas son formas todas de estimular la economía. ¿Cuál es el tema? La Fed sí bajó la tasa de interés, la nominal. Pero el problema es que como había deflación, o sea, como los precios estaban bajando
y bajaban más rápido que la tasa de interés, pues la tasa de interés real se mantuvo alta. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la tasa de interés en este momento es el 2,25, 1,75, pongámoslo. O no, hablemos de la tasa de interés en Estados Unidos. Era del 6% y la inflación era negativa del 3%, pues la tasa de interés real era el 9%, porque tocaba pagar la inflación más la tasa de interés. Entonces, bajamos la tasa de interés, la bajamos del 6 al 5, pero la inflación cae del -3 al -5, pues la tasa de interés real pasa del 9 al 10. Eso fue lo que le pasó a la Fed. Que ellos bajaban la tasa de interés, pero la deflación aumentaba más rápido y por lo tanto la tasa de interés real se les mantuvo alta y eso no estimuló la economía. La lógica era que en ese momento el sistema se tenía que regular por sí solo y no requería la intervención del Estado. Pero después vendrá Keynes y reevaluará eso. ¿Cómo se expande o cómo se convierte esta crisis que es financiera a toda la economía? Lo primero es que se reduce el número de nuevas empresas y la inversión de las empresas ya existentes. Eso se traduce en desempleo y el desempleo, que es pues, la ausencia de salario para mucha gente, se traduce en una caída de la demanda agregada. La demanda agregada es lo que todos nosotros como consumidores consumimos en un periodo de tiempo. Cuando no hay demanda agregada, pues no hay ventas y al no haber ventas, pues hay acumulación de inventario, entonces se reduce la producción y se reduce la inversión. Entre el 29 y el 33, la producción de las empresas cayó un 52%. Los precios cayeron un 38% y los ingresos reales de la gente, la capacidad de compra real en canastas de bienes, cayó un 35%. ¿Eso qué problema tiene? Pues que la inversión privada doméstica cayó un 98% y el consumo un 17%. Nadie estaba invirtiendo, nadie estaba consumiendo, la economía se estaba parando. Al punto que el 40% de los trabajadores industriales perdió su empleo y se creó un ciclo vicioso en el que las expectativas de la economía son malas, entonces yo dejo de invertir y si dejo de invertir, entonces la gente tiene menos salario y como la gente tiene menos salario no alcanza para pagar la deuda, entonces en términos relativos la deuda es más cara, entonces la dejan de pagar, entonces los bancos dejan de prestar y entonces cae la inversión. ¿Cómo se expande esto al resto del mundo? Pues, problema, América Latina estaba ya endeudada para compensar esa caída de los ingresos de la que habíamos hablado. Los países europeos en plena reconstrucción estaban pagando las reparaciones con deudas que contraían de Estados Unidos. Y de pronto se les cae el comercio y se les cae la disponibilidad de crédito, pues la disponibilidad de divisa convertible se reduce. Y en ese momento se cierra el crédito en Europa, se cierra el crédito en América Latina y todos los planes de reconstrucción empiezan a detenerse. Además, en ese momento, Estados Unidos, para proteger a los agricultores, sube los aranceles, la protección a las importaciones, y en ese momento muchos países siguen el ejemplo. Entonces entramos en una política proteccionista que hace que el comercio que el comercio decrezca aún más. Con la subida de tasas de interés en Estados Unidos y su retirada de los mercados de capitales, muchos bancos europeos que eran sostenibles porque Estados Unidos los prestaba plata, empezaron a quebrarse. De hecho, esto comenzó con el banco que está en la imagen, que se llama el Creditanstalt, un banco en Austria, que se quebró en 1931. Pero no fue el único, fue una sucesión de bancos y eso lo que hizo fue contraer la cantidad de crédito disponible en Europa. Problema. El patrón oro, acuérdense, obligaba a los países a que si se les estaba saliendo el oro, tenían que subir la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés, pues estaban empeorando la situación económica y estaban profundizando la crisis. Aparece entonces ese señor que está en pantalla, que se llama Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, que llega al poder en el año 33. Con una política económica completamente opuesta a la camisa de fuerza que imponía el patrón oro. De hecho, en abril del 33 se sale del patrón oro y lo que busca es estimular el crecimiento y el empleo con el New Deal. El New Deal es una política que consiste en pequeñas inversiones públicas que aumentan el déficit fiscal, pero que lo que hacen es tratar de sostener la demanda agregada
entre el año 33 y 37. Todo el mundo vende el New Deal como la gran cosa, como lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. No necesariamente. Hoy está ya muy reevaluado, lo hemos estudiado mucho, lo hemos revisado mucho. Y la verdad es que el New Deal parece no haber tenido un impacto tan grande. No explica el hecho de que el PIB de Estados Unidos se hubiera recuperado el 36% entre el año 33 y 37. El New Deal funcionó porque se hizo en medio de tasas de interés muy baratas y con tasas de recursos muy ociosos. Además, como la crisis estaba en Europa y Estados Unidos ya estaba empezando a recuperar, llegó mucho oro que permitió que se emitiera nuevamente moneda. Eso quiere decir que había una cantidad de liquidez abundante. Y con el anuncio de las medidas del New Deal, las expectativas de las empresas comenzaron a mejorar. Y con eso es que comenzó la recuperación, un tema de expectativas. Además, Roosevelt hizo una intervención durísima en el sistema financiero. En el año 33 declaró un feriado bancario de 3 días y en ese momento se metieron a auditar las cuentas de los bancos. Fue en ese barrido de las cuentas que cerraron 4.000 bancos por insolvencia y establecieron leyes bancarias en el año 33 y en el año 35 que entre otras cosas crearon lo que se llama el Federal Deposit Insurance Corporation, lo que en Colombia sería el FOGAFIN. Básicamente, esa agencia federal lo que hace es ofrecer un seguro de depósito. Si los bancos se quiebran, ellos aseguran hoy en día hasta $250,000 por cuentaviente. O sea, entre todos mis productos que tengo en la vivienda, que la cuenta de ahorros, que la cuenta corriente, que el depósito a término, ellos suman y me protegen hasta $250,000 si el banco se quiebra. Fogafina hace algo similar, hasta 50 millones de pesos, pues porque, ajá. Pero además, crearon una serie de leyes para favorecer a la agricultura y a la industria. En términos de la agricultura, lo que buscaban con las leyes era reducir la sobreproducción, pero sin que cayeran los ingresos. Es decir, un mecanismo de soporte, de transferencias a los agricultores para tratar de mantenerse el ingreso. Desde el punto de vista industrial, crearon el National Industry Recovery Act, cuya bandera pueden ver en pantalla, que lo que buscaba era aumentar los salarios de la gente para que pudiera consumir. Pero entonces, ¿cómo aumentan los salarios si las empresas no tienen más ingresos? Pues hacen un acuerdo entre empresarios y trabajadores con plata del gobierno para subir los salarios, que eso redunde en mayor crecimiento, en mayor consumo, el consumo en mayor demanda, la demanda mejora las expectativas de las empresas, tienen que ampliarse, contratar gente y empiezan a generar dinámica económica. En este periodo también se reconoce la existencia de sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y establecen también el seguro de desempleo. Miren que en medio de la recesión aparece una cantidad de esquemas de aseguramiento y de beneficios sociales que son importantes, porque es lo que nos va a traer a los esquemas laborales que tienen hoy Estados Unidos y los países desarrollados y que esperamos que algún día podamos tener en Colombia. ¿Cómo fue la recuperación en el mundo? Lo primero que tuvieron que hacer la mayoría de países fue soltar la camisa de fuerza del patrón. ¿Para qué? Para que pudieran hacer política monetaria expansiva y que pudieran inundar la economía de plata. En general, en términos fiscales, los países fueron mucho más prudentes, porque sabían que como había deflación, la deuda, sin hacer nada, se les estaba volviendo en términos reales más cara de pagar. Entonces, no querían aumentar mucho el déficit fiscal. ¿Cuál fue el problema? El problema en Alemania, que explica la llegada de ese señor que está ahí en el carrito saludando. En Alemania, cuando sale el capital de los Estados Unidos, se causa una recesión súper profunda. En el año 31, cuando se quiebra Landshut, que era austriaco, pero también tiene mucho que ver con la banca alemana, tienen una crisis financiera brutal y una crisis monetaria. Y esa crisis monetaria es la que los saca del patrón oro. Y en ese momento, Alemania está hecha polvo. Y aparece un partido político que se llama el Partido Nacional Socialista, liderado por un señor que había participado en la Primera Guerra Mundial, que le habían echado gas mostaza en los ojos, que estaba indignado por lo que le habían hecho a Alemania en el Tratado de Versalles, que se llamaba Adolf Hitler. Llega al poder en el año 33. Y en el año 34 ya monta una dictadura. Y establece una política fiscal expansiva muy parecida a la de Stalin, en la que se enfoca primero en infraestructura, carreteras, industria, y luego
en armamento. Cosa que tenía prohibida Alemania. Alemania no podía armarse, pero Hitler le importó poco y armó a Alemania en el periodo entre el 34 y el 39. ¿Qué pasó en América Latina? Esto ya lo vimos, pero pues lo quiero recuperar aquí antes de cerrar. Es que ante la caída del comercio adelantaron una serie de políticas proteccionistas para blindar el mercado nacional. ¿Eso qué hizo? Trataron de proteger a la industria, pero esa industria que había surgido durante la guerra se vio amenazada por la competencia externa y en muchos países de América Latina esa industrialización por sustitución de importaciones fracasó espectacularmente. Quiero cerrar con la historia del keynesianismo. Si algo nos enseñó la Gran Depresión es que el libre mercado a veces necesita que le echen una mano, a veces necesita una ayuda. Keynes nunca propendió porque el Estado permanentemente interviniera en la economía. Él nunca propendió por eso. Keynes creía en las fuerzas de mercado. Pero situaciones extraordinarias demandan respuestas extraordinarias. La lógica del libre mercado lo que dice es que si lo dejan a sus propios ajustes, el mercado por sí solo va a llevar a la economía al pleno empleo con estabilidad de precios. ¿Qué es lo que se necesita? Que en los momentos de recesión los salarios bajen para que se pueda alcanzar el pleno empleo. Ahora, eso no dice nada acerca de la calidad de vida, ¿no? ¿Qué era lo que decía Keynes? Keynes decía, el problema no es que el libre mercado se ajuste o no se ajuste, es un problema de demanda agregada. La demanda agregada es la que permite que haya pleno empleo. Entonces, cuando la demanda agregada cae y la economía entra en recesión, una situación extraordinaria, ahí es cuando el Estado tiene que entrar. Y el Estado tiene que entrar a soportar la demanda agregada para mitigar la incertidumbre, porque si no se mitiga la incertidumbre, los inversionistas no invierten y las empresas no invierten. Yo no monto una expansión empresarial gigante si yo no veo que voy a poder volverla rentable. Entonces, en la lógica keynesiana, el gobierno debería realizar políticas anticíclicas para aumentar la demanda agregada y estabilizar expectativas. Pero una vez la economía va bien y va subiendo, el gobierno se tiene que quitar. El gobierno tiene que dejar de estorbar. Entonces, en alguna medida, mucho del discurso que uno oye hoy de tenemos que ser más keynesianos, el Estado tiene que ser grande, eso no está bien, eso no es lo que Keynes decía. Keynes no propendía por un Estado gigantesco. Keynes propendía por un Estado que pudiera soportar de forma razonable la demanda agregada cuando se necesitaba, cuando la economía entraba en recesión. Entonces, lo que estamos viendo hoy es un Keynes bastante mal entendido, pobre hombre. Ahora, estos planteamientos de Keynes van a dominar la política económica global desde 1945. Y con eso, ya el siguiente tema en la agenda es empezar a hablar de la época dorada del capitalismo. ¿Qué pasó entre 1945 y 1973? Y para eso nos vemos este jueves.